México en el siglo XIX y siglo XX. Hoy les voy a presentar el Porfiriato. Ya previamente habíamos visto lo que fue la intervención francesa y la invasión americana. Tiempo después, pues ya se consolidó una forma política en el cual, se va a presentar el Porfiriato. Se le conoce como el Porfiriato a un periodo político de la historia de México. ¿Qué quiere decir? Un lapso del inicio de la política de nuestro país, cuando, se decide que ya había un presidente que era quien iba a gobernar, pues, todo el país de México. Cuando Porfirio Díaz entra a la presidencia, empieza este lapso de la historia, que se le conoce como el Porfiriato, ya que se le denominó con su nombre. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Él vivió de 1830 a 1915. En 1862 se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses. ¿Recuerdan de la batalla del 5 de mayo? Él estuvo presente en esa batalla. Él era parte de los militares que, lucharon en esta batalla del 5 de mayo de 1862. Y él empezó a hacerse de conocidos, muy importante su papel dentro de esta batalla, que empezó a hacerse compañero y amigo de los demás militares. Esto le ayudó muchísimo para que él se pudiese convertir en el presidente el día 23 de noviembre de 1876. Como él hizo muchos amigos dentro de la batalla, de los militares, pues él empezó a tener mucha gente que lo seguía. Entonces, cuando él decide ser presidente, pues todas estas personas lo apoyan. Él se mantuvo en el poder hasta el 30 de noviembre de 1880. Entonces estamos hablando de aproximadamente 4 años que él estuvo en el poder, pero no se conformó con eso. Él se volvió a reelegir porque él sabía que pues tenía todo para ganar nuevamente, ¿no? Muchas amistades que lo iban a apoyar. Entonces pues él vuelve a ejercer en la presidencia del país. Esto fue entre 1884 y 1911. ¿Qué quiere decir que estuvo en el país de manera interrumpida? Pues que no fueron todos estos años que él estuvo gobernando, sino que entre este lapso él dejó la presidencia, otra persona llegó y tomó su mando, pero él estuvo detrás de la persona diciendo cómo debía dirigir el país. Bueno, eso no es todo. Él podía reelegirse las veces que él quisiera, porque en ese entonces todavía no se decía que en la actualidad ya no se puede reelegir a un presidente. Y si un presidente ya estuvo 6 años en el gobierno, pues ya no puede volver a ser presidente. En este entonces él podía seguir siendo presidente las veces que él quisiera, y como tenía poder, pues él volvía a quedar y a quedar y a quedar como presidente. Durante su periodo de gobernatura, lo que consideramos como el porfiriato, había características que destacaban. Por ejemplo, había progreso económico en el país, pero este progreso económico solo era para gente que tenía una clase social o un estatus alto, que tenía dinero. Pues la gente de baja economía era gente sobreexplotada en el trabajo. Hubo un nacimiento industrial textil, que quiere decir que las fábricas de ropa empezaron a tener su máximo esplendor. Hubo explotación petrolera, lo que quiere decir que, se empezó a explotar el petróleo, empezó a venderse el petróleo y empezamos a exportar a otros países. Eso quiere decir que, pues, México empezó a crecer mucho en cuanto a la venta del petróleo. Hubo ferrovías, se extendieron hasta 23,000 kilómetros en ferrovías. Hubo las jornadas laborales eran de 13 horas. Eso quiere decir que los trabajadores de baja economía eran sobreexplotados, no como ahora que las personas trabajan solo 8 horas. En ese entonces trabajaban 13 horas y, como su comercio era el trueque, ¿qué quiere decir? Que ellos trabajaban para poder pagar a sus jefes lo que a ellos se les daba para comer. Antes en las haciendas tenían sus propios trabajadores, quienes trabajaban el campo, cocineras, quienes hacían el quehacer, quienes se encargaban del mantenimiento. A estas personas, los hacendados, con tal de que trabajaran con ellos, pues les daban un cuartito donde vivir. Un cuartito de muy mala calidad. Pero aún así, pues como no tenían donde vivir, decidían quedarse ahí. Entonces trabajaban sus 13 horas en la hacienda haciendo servidumbre, y el patrón les daba de comer, una despensa.
Usualmente ellos ganaban por debajo de la despensa, entonces los patrones hacían que se lo pagaran con más trabajo. Por eso ellos trabajaban 13, 14, 15 horas y no les alcanzaba para nada. Y aparte su calidad de vida era muy, muy mala. Aunque hubo crecimiento en la agricultura, en la minería también y el petróleo, todos estos beneficios eran para la gente de alto nivel económico. Las personas de baja economía pues eran sobreexplotadas para que los que tenían dinero les fuera aún mejor, que eran los hacendados en ese entonces. Había un trato indigno para las personas que eran pobres y tenían una muy muy baja calidad de vida a pesar de que eran personas muy trabajadoras. Todo esto hizo que ellos se enojaran, pero bueno, eso viene más adelante. Se le denominó como una dictadura al porfiriato. ¿Qué es una dictadura? Para que sepamos, bueno, les voy a decir que es un régimen político en el que una persona gobierna con poder total, que quiere decir que una persona decide por sí sola lo que pasa dentro en todo el gobierno. Entonces nadie puede interceder, todo lo que esa persona diga se va a hacer. Entonces no importa lo que opine el pueblo, lo que opine la gente, lo que opinen los demás, simplemente se va a hacer lo que esa persona está al mando y bueno, nadie puede opinar dentro de su régimen político. Entonces se le denominó así como una dictadura al porfiriato porque solo Porfirio podía decir qué pasaba con los demás, no le importaban los demás, solo quería engrandecer a su país, pero bueno, lo hacía engrandeciendo a los que más tenían y empobreciendo a los que menos tenían. Eh, el régimen de Porfirio Díaz inició en 1876 y culminó formalmente con su renuncia en 1911. Más adelante nos vamos a enterar por qué él renuncia. En total este caudillo duró 31 años formalmente en el poder y 35 dirigiendo el destino de México. ¿Por qué 35 dirigiendo el destino de México? Porque en estos 5 años que él no fue presidente estuvo atrás del gobierno de Manuel González diciéndole cómo tenía que gobernar. Entonces técnicamente los 35 años él gobernó. Por último, vamos a abrirnos el paso a la Revolución Mexicana. Hay tres puntos por los cuales se inició la Revolución Mexicana. El primero es que en sus 34 años de gobierno, esta persona, bueno, en sus 35 años de gobierno, pues la clase social más baja sufrió en su economía, lo que les decía, se hacían más y más pobres y más pobres y más endeudados con los hacendados y trabajaban y no tenían más, se quedaban siendo pobres siempre. La miserable situación rural. México tenía un 80 de población rural, que quiere decir que pues la mayoría eran pueblos, pero no tanto eran pueblos, sino que eran haciendas que tenían a la gente pues a sus órdenes, ¿no? Entonces pues era una población rural, los pocos que eran una población urbana eran pues personas que tenían dinero. Las leyes prácticas sociales y económicas del gobierno favorecían a los grandes latifundistas, lo que les decía, a las personas que tenían una buena economía eran beneficiadas. El campesinado, bueno, los campesinos y los indígenas pues vivían muy mal y además les quitaban sus tierras. Si alguno de ellos tenía pues un terreno o tierras, se las quitaba los hacendados y pues perdían todo lo que ellos tenían. Se quedaban absolutamente sin nada. Eh, bueno, aquí entra un personaje que se llama Madero, Francisco I. Madero, que lo van a conocer más adelante. Él realizó varias campañas que pues estaban en protesta de que él siguiera siendo el presidente y se religiera como presidente. Y entonces ya estaban hartos de que pues ellos eran pobres y siempre iban a tener el mismo presidente, pues nunca iban a poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, pues ellos se enojan y empiezan a tener rebeliones, pero este hombre pues lo acusan de ser un rebelde y lo meten a la cárcel. ¿Se acuerdan la vez que Santi le tocó ser Francisco y Madero y en la exposición él se tenía que ir? Pues es él. Francisco y Madero es ese personaje que lo meten a la cárcel por querer librar a su país y hacer estas campañas para que ya no hubiera la reelección de este dictador. Pero bueno, luego más adelante lo dejan ir, no puede salir del país y tampoco puede participar en las elecciones porque pues todos saben que lo van a apoyar. Toda la gente que es pobre lo va a apoyar porque ya no quiere ser pobre, porque trabajan mucho y les pagan poquito. En esta se religió y rompió su promesa de que pues no lo iba a hacer. Entonces pues ya vamos a dar paso a la revolución, así que no se lo pierdan porque la revolución se pone muy interesante. Es cuando las personas se cansan de este trato y ahí vamos a ver cómo le va a Porfirio por no pensar en la clase social más baja. Entonces los espero en la siguiente clase con la revolución. Cualquier duda o aclaración los espero en el WhatsApp.